Buenos días, mi nombre es Débora Priscila Pereira Castellanos, em, del grupo tercero C de ventas del equipo número 5. Desde aquí veremos en este video el punto número 2, 3, 4 y 5 que nos indica nuestro primer subtítulo a desarrollar que debemos de, ¿cómo se llama? De que con esos puntos debemos de desarrollar nuestro encuadre. Aquí ya tenemos nuestro encuadre listo. El punto 2, ¿dónde debe desarrollar y cómo ordenar cada actividad en su libreta? Las tareas las desarrollaremos en una libreta de tamaño profesional. Es mejor de preferencia de 100 páginas o de esas libretas que traen más de 100 páginas. También es mejor que sean las de cuadro. ¿Cómo se llama? Esta libreta será exclusivamente para su módulo 1. Nuestro submódulo 1 que es identifica la segmentación de mercado. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque pues no queremos de que devolver tareas ni nada de eso, y entonces es mejor, ¿cómo se llama? Tener todo, y además sabemos de que en nuestra libreta se ocupa muy rápido y se llena muy rápido. Bueno, ¿cómo se llama? En nuestras libretas haremos nuestras tareas completas de manera individual, de acuerdo con los criterios y atributos que nos indica la ficha de tareas dadas por el docente. Nuestra ficha de tareas la debemos imprimir y pegarla en nuestra libreta. ¿Cómo se llama? Esta se pega a partir de la segunda hoja de nuestra libreta, porque en la primera debemos de hacer nuestra portada del, ¿cómo se llama? De su módulo 1, y ya de ahí le seguimos con el orden de que viene siendo la ficha, el encuadre, evaluación diagnóstica y ¿cómo se llama? La actividad socioemocional. Después de la actividad socioemocional ya vamos con la actividad, ¿cómo se llama? 2, actividad 3, o sea, de semana 2, semana 3, semana 4 y así. Es importante que en nuestra portada pongamos todo lo que nos identifica como estudiante. ¿Cómo se llama? Como podemos poner nuestro correo. Ahí sí no tengo bien entendido si es nuestro correo personal o el institucional. También lo que yo le pongo es mi número. Y no, solo eso pongo. No sé, pero pues eso es lo que yo digo que me identifica como estudiante. Igual que el grado, grupo, el nombre del maestro, el nombre del alumno y todo eso. ¿Cómo se llama? Cada tarea la debemos de comenzar apoyándonos de nuestra ficha de tareas y de nuestros apuntes, igual de las explicaciones y ejemplos que nos da el profesor en la clase. Al inicio de cada tarea debemos de leer bien y correctamente nuestra ficha de tareas, y más detalladamente en la columna, ¿cómo se llama? La columna, si no me equivoco, es en la columna 2 y 3, porque ¿cómo se llama? En la columna 2 pues dice el nombre de la actividad y lo que se va a hacer brevemente, y ya en la columna 3 viene toda la indicación tal cual, todo lo que debemos de seguir, que no se nos salte ninguna cosa, porque todo ahí es muy importante para realizar nuestras actividades. ¿Cómo se llama? En la ficha se indica claramente lo que debemos de hacer desde el primer renglón de nuestra tarea. En la columna 3 nos indica cómo debemos de escribir las especificaciones con letras mayúsculas en negritas, en poner 2 puntos, y la especificación con letras minúsculas.
y debemos cumplir con las reglas gramaticales y aplicando las siguientes indicaciones. Por ejemplo, la especificación la debemos de escribir con letras mayúsculas y lo especificado con letras minúsculas. También, ¿cómo se llama? Siempre debemos de contener dos diferentes colores, uno para lo especificado y otro para, ¿cómo se llama? Uno para la especificación y otro para lo especificado. ¿Cómo se llama? En nuestro primer renglón debemos de poner la fecha con letras mayúsculas y ya sea color, por ejemplo, yo utilizo color rojo y de ahí ponemos nuestra fecha y la forma en la que se debe de poner es día, mes y año. ¿Y cómo se llama? Ya la fecha tal cual de que en día, mes y año lo pongo con color negro. La especificación con rojo, lo especificado con negro. En el siguiente renglón va nombre del alumno, letra mayúscula, y ahí debemos de poner nuestro nombre, pero iniciando siempre desde el apellido paterno, materno y nuestros nombres. Igualmente debemos de escribirlo con letras minúsculas. En el siguiente renglón, que es el número 3, debemos de escribir módulo 2 y su módulo 1, siguiendo M2, S1. Aquí debemos de escribir completamente, ¿cómo se llama? Lo especificado. Debemos de escribir todo el nombre completo de nuestro submódulo. Y ya en el cuarto renglón ponemos actividad número 1 y debemos escribir, ¿cómo se llama? El nombre de la actividad completo junto con toda la indicación completa. ¿Cómo se llama? Y aquí podemos ver un ejemplo del encabezado que va la fecha, el nombre del alumno, ¿cómo se llama? El módulo y su módulo 2, su módulo 1, actividad número 1. Después, los subtítulos de desarrollar en cada tarea deben cumplir con los criterios que se indican en la ficha, por lo que debemos de leer y comprender para poder aplicarlos correctamente. Después de escribir los 4 puntos del encabezado, debemos de escribir totalmente con mayúsculas nuestros subtítulos a desarrollar. Aquí vamos a desarrollar nuestro primer subtítulo. ¿Cómo se llama? Todo esto de los subtítulos los encontramos igualmente en la columna número 3 de la ficha. Escribimos con mayúscula todo, dejando un espacio para la ponderación. Y, ¿cómo se llama? Terminando, la ponderación la podemos encontrar al lado de la columna 3, o sea, en la columna número 4. Ahí podemos ver la ponderación. La ponderación es cuánto vale la actividad. ¿Cómo se llama? Terminando eso, podemos encerrar con un rectángulo y la ponderación, ¿cómo se llama? En un círculo, todo con el mismo color, ya sea color o plumón, más importante que sea plumón. Este plumón y este color específico nosotros mismos los escogemos. ¿Cómo se llama? Ya es a base de nuestros gustos o como queramos, pero este color se debe de utilizar durante todo el parcial. Por ejemplo, nosotros ya usamos un color distinto en el parcial 1, otro color distinto en el parcial 2 y en este parcial debemos de escoger otro color para no haber equivocaciones. Una vez que desarrollamos correctamente todo lo que nos piden nuestro submódulo, nuestro primer subtítulo a desarrollar, vamos, ¿cómo se llama? A desarrollar, me entiendo a decir, a hacer todo lo que nos pide. Por ejemplo, de que nuestro primer subtítulo dice de el encuadre y todo eso, y entonces desarrollamos el encuadre. Y en el segundo subtítulo, igual, todo lo que nos pide en nuestro segundo subtítulo, lo desarrollamos. Aquí, o sea, algo de que muy importante es de que al inicio de cada semana o de cada, ¿cómo decirlo?
de cada actividad, nuestro primer subtítulo, o sea, en la página que vamos a poner nuestro primer subtítulo, que vamos a iniciar nueva semana o nueva actividad, debemos de poner, así como nos indica, los cuatro, ¿cómo se llama? El encabezado, todo el encabezado completo, fecha, nombre, módulo, submódulo y la actividad, y de ahí en subtítulo a desarrollar número 1. Ya a partir de la segunda hoja no es necesario poner este encabezado completamente. Ahí nomás es únicamente iniciando. Ya a partir de la segunda página, como se llama, segunda hoja, como sea, debemos de poner únicamente la fecha y el nombre del alumno. Esto sin importar ya que sea en subtítulo desarrollar número 2, igual ponemos fecha, nombre, ya no ponemos todo lo demás. Esto es únicamente al inicio de cada actividad. Por siguiente, el punto número 3, cómo debe de demostrar el estudiante que es el quien hizo la tarea correspondiente. De la siguiente manera, el estudiante debe demostrar que él es quien hizo su tarea. En todas nuestras actividades debemos de poner la fecha y el nombre completo del alumno. ¿Cómo se llama? Tanto como en la libreta, como ¿cómo se llama? En diapositiva, se debe de seguir esto. Y entonces, aquí podemos ver un ejemplo. Ya vimos demasiados ejemplos, pero igual para entenderlo bien. ¿Cómo se llama? En el renglón 1, la fecha. Renglón 2, el nombre del alumno. Así el alumno identifica o el profesor se identifica que él es el estudiante, es el que hizo la actividad correspondiente. El punto número 4, ¿cómo se llama? Anotar los días y fecha de entrega de cada tarea correspondiente y qué pasa si no se entrega en tiempo y en forma. La tarea se debe de entregar en la clase de la semana, ¿cómo se llama? Que se pide. Por eso siempre esta semana que va del día tal al día tal, en esa semana se debe de entregar. Mayormente siempre se entregan las actividades en la semana, en la clase número 1. En nuestra primera clase de la semana sería el martes y el viernes ya el profesor nos vendría explicando la siguiente actividad a hacer para entregar otra vez al siguiente martes. En caso de no entregar la tarea, el alumno deberá de hacer la tarea de manera individual en nuestra libreta de manera diapositiva. ¿Cómo se llama? Como teníamos explicado, de que las actividades en la libreta se pueden hacer de dos maneras, de forma vertical, que es la normal, y de manera diapositiva, de que es para realizar nuestro archivo de PowerPoint y ahí debemos de poner todas las fotos así como diapositiva de nuestra libreta para grabar y explicar ¿cómo se llama? Por lo menos en 50% de la actividad, no debe ser menos. Está bien si puede ser el más, si uno lo prefiere, pero lo menos o lo esperado es en 50% de la actividad. Y por último, el punto número 5, los puntos adicionales. Esto es siempre y en cuando se cumpla con lo que se pide. El docente nos indica que nos va a regalar 4 puntos y medio que se detallan a continuación delante de los 100 puntos que nos indica la ficha de tareas. Esto viene siendo aparte, no nada de la ficha de tareas. El punto número 1, el docente nos pondrá un punto directo a calificación si en la lista de asistencia tenemos en 100%, no hemos faltado a ninguna clase y nos pondrá el punto directo. El segundo punto es de que nos pondrá el punto directo a calificación si durante el parcial tenemos al menos 3 participaciones en diferentes clases.
Por ejemplo, aquí yo como jefa de grupo tengo la responsabilidad de que debo de estar atenta, de que si algún compañero alza la mano y el profesor, ¿cómo se llama?, le da la oportunidad de participar y, ¿cómo se llama?, anoto su calificación ¿cómo se llama?, en mi lista. Y eso no importa si, ¿cómo se llama?, nuestra respuesta fue mala o, o fue buena, eso no importa, participación es participación. En el, ¿cómo se llama? El punto 3 que nos regalaría sería si, ¿cómo se llama? Si todo el grupo, eso es un punto grupal, si todo el grupo mantenemos disciplina, limpieza y orden en nuestro salón o en la sala de vendas. Y ¿cómo se llama? Esto es algo súper fácil, algo que no solo depende de una sola persona, sino de todo el grupo. Y ¿cómo se llama? Los puntos que nos está dando el profesor son demasiado fáciles y debemos, ¿cómo se llama? Únicamente seguir con lo que nos piden. Y por último, el punto número, ¿cómo se llama? 5. ¿Cómo se llama? El docente nos dará ¿cómo se llama? Un punto directo a calificación si al momento de que está dando participación, como el punto número 3, que nos está dando participación y nosotros participamos, ¿cómo se llama? Y respondemos de manera correcta y de la manera que el profesor esperaba, nos pone otro punto directo a calificación. Ahí se ponen como que digamos 2 puntos. Yo anoto el punto de participación y el profesor pone su punto directo, lo aplica en su lista y así el alumno, o sea, ¿cómo se llama? Si participa y le sale mal, pues únicamente yo pongo su participación, pero si participa y le sale bien y le gustó su respuesta al profesor, pues yo pongo su punto de participación y el profesor pone su punto para, ¿cómo se llama? Su punto directo en su lista. Y ahorita vamos con la actividad socioemocional de cada uno individual. El tercer subtítulo a desarrollar se trata sobre esta actividad. Dice, realiza la AC 3.3, entender a los demás, hacer la actividad 1, leer y responder las preguntas del caso. Actividad 2, en parejas, pero lo estamos haciendo individual. Responder las preguntas y socializarlas, exponer de manera individual. Esta tiene el valor de 4 puntos. 3.3, entender a los demás. Actividad 1. De forma individual, lee el caso y ya sea en diapositiva o en tu cuaderno, responde las preguntas que te plantean. Primero nos está mostrando un texto y ese texto nos dice: tomando el ejemplo de Rubén y de Andrea, hagamos otra historia. ¿Cómo se llama? Andrea, a pesar de su angustia, tiene que administrar el dinero. Ella se queja y lo expresa, pero nadie la entiende ni toma en consideración su sentir. Como era de esperarse, no cuadran las cuentas. Y han llegado al final del evento, varios están molestos con ella por el desorden en la administración de los recursos, de lo que provoca que la armonía entre los miembros del equipo se fracture, porque hay quienes la defienden y hay quienes la critican. Al grupo le costó varias semanas poder volverse a poner en paz e incluso hubo algunos compañeros que permanecieron peleados. Después de esto siguen las preguntas. Inciso A. ¿Piensas que a pesar de que los compañeros de Andrea en ese momento no fueron empáticos, pueden desarrollar su habilidad de entender y considerar a los demás? En mi opinión,
¿cómo se llama? Pues si se ponen a reflexionar, se deben de dar cuenta, o sea, de qué fue lo que sucedió o, ¿cómo se llama? Mm, o sea, al momento de saber lo que realmente sucedió, por qué situación estaba pasando su compañera Andrea, pues deberían de que como que activarse y decir, no, estuvimos mal y deberían empezar a comportarse como personas empáticas y respetuosas. Uno, en caso de que tu respuesta sea negativa, explica por qué. Mi respuesta fue positiva. En caso de que tu respuesta sea positiva, responde cómo. Bueno, en lugar de estarla criticando, pues como había dicho, deben de ponerse a pensar, reflexionar sobre lo que hicieron y pues o sea, la juzgaron sin siquiera escucharla y entonces deben de escucharla sin criticarla y, ¿cómo se llama? Deben de analizar pues la situación y pues se darían cuenta de que están mal y deben de empezar a ser algo más empáticos. Esto de manera de ponerse en los pies del otro, en el lugar del otro, pues porque ¿qué hubiera, qué hubieran hecho si en vez de que sea Andrea, sea alguno de ellos? Actividad 2. 1. Para ustedes, ¿qué características debe tener las relaciones constructivas? Para mí, las características que me parecen más importantes es el respeto mutuo, em, en la comunicación efectiva, debemos de saber escuchar y igual los demás deben de saber escucharnos a nosotros, la empatía, la flexibilidad, o sea, de adaptarse a cualquier persona o intentarlo o tener como que ser flexibles en el entendimiento, el apoyo mutuo y la resolución de conflictos. 2. ¿Qué relación hay entre entender y comprender a los demás y establecer relaciones constructivas? Pues para mí, o sea, yo entendí que entender y comprender a los demás es la base para pues establecer las relaciones constructivas, ya porque nos permite pues, desarrollar de que la empatía, la comunicación efectiva y poder tener la resolución o saber solucionar los conflictos de manera efectiva.